Bienvenidos al podcast de la Nueva Educación. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Boris Mir, un educador de larga trayectoria, formador de docentes en el Instituto Angeleta Ferrer de Barcelona. Este establecimiento se ha convertido en un referente mundial en educación, reconocido por su enfoque innovador y humano en la educación. Hola Boris, cuéntame, lo primero que me viene como de curiosidad, ¿por qué te hiciste profesor? ¿Cómo fue esta ilusión? ¿Cuándo partió? Bueno, yo diría que desde siempre. O sea, sí, desde siempre quise ser profesor o maestro o dedicarme a la educación. Es una vocación como muy temprana. Sí. No tengo un momento en que diga, es como siempre pensé que estudiaría, iría a la universidad y terminaría de profesor. ¿Pero entraste tú como a una sala de clases tradicional o tu misma sala de clases la fuiste haciendo un poco más innovadora? ¿Cómo fue ese camino? Ya, bueno, yo empecé hace muchos años en un instituto de secundario en España, bueno, en Sabadell, y era súper tradicional, era, digamos, el bachillerato antiguo. Y era un sistema muy selectivo, yo era muy joven, porque empecé muy joven. Y bueno, yo empecé en mi aula, ¿no? Siempre empiezas en tu aula. Y bueno, poco a poco fui creciendo y fui evaluando. Y de hecho, enseguida me propusieron un centro nuevo. Y a los 4 años de ser profesor, ya un compañero que era del mismo instituto me dijo, Boris, hay un encargo del municipio, vamos a hacer un colegio diferente. Y ya allí fue el primer salto, ¿no? Porque era un colegio que estaba muy arruinado y nos propusieron cómo refundarlo cuando hubo la reforma educativa. Estoy hablando del año 90 en España. Y bueno, ahí empecé también la parte más directiva. O sea que enseguida fue todo muy rápido, sí. Y como construir un nuevo colegio con unas nuevas reglas, ¿cómo fue que te lo creaste? ¿Soñaste con una escuela ideal? ¿Con algo que tú habías visto? ¿Cómo fuiste armando estos colegios de vanguardia? Bueno, yo de hecho estudié en un colegio bastante de vanguardia como chico. Y entonces yo creo que ahí también hay una parte casi como natural en nosotros, ¿no? De que, bueno, es que yo también aprendí trabajando en grupo y también aprendí desarrollando proyectos, y para mí es como una forma natural. Entonces no fue tanto inventar algo, sino dejar de hacer cosas que no tienen sentido. Al final hay un punto casi como de sentido común para nosotros, ¿no? Que el colegio tiene una estructura como muy ritualizada, muy estructurada, y que si hacemos las cosas porque hay un sistema, pero a veces se pregunta, bueno, ¿por qué hacemos eso así? ¿O cuál es el propósito? Y hay mucho de eso, ¿no? ¿No? Sí. Muchas cosas que hacemos en el colegio, fuera del colegio no las haríamos. Y es como, vamos a naturalizar eso, ¿no? Y bueno, también fue un proceso de aprendizaje, porque una cosa es tener las ideas de tener una aproximación más comprensiva, más humana, un aprendizaje más profundo, más respetuoso, más interesante, que estimule la curiosidad, ya, pero eso cómo se hace. Y entonces, bueno, hay que aprender a hacerlo y hacerlo cada vez mejor. Entonces también hay un progreso de aprendizaje personal de nosotros, del equipo, de los chicos. Entonces, bueno, también hay un desarrollo casi, diría, dentro del mismo proyecto vas aprendiendo, y por eso cada colegio que hemos empezamos en otro lugar porque aprendimos. De hecho, los que aprendemos somos todos, no solo los estudiantes. Y ahora estamos en Chile, ¿no? Estás en un paso por Chile y has recorrido distintas realidades, distintos grupos, profesores, directores. Han llegado a contarte problemas personalmente, así como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué está pasando en la educación? ¿Qué ves tú en la educación en Chile? Has venido hartas veces a asesorar. ¿Qué está pasando, no solo con la educación, estamos como en un punto de la convivencia en los espacios educativos? ¿Qué está pasando? Ajá. Bueno, yo creo que hay un tema más mundial y Chile tiene su forma de afrontarlo, ¿no? Que es, bueno, el modelo escolar que generamos tiene muchos años, se hay que ver un contexto social, político, económico diferente, y ha pasado como 200 años de que empezó la escolarización, pero digamos los últimos 100 años, ¿no? Y poco a poco la escolarización llegó a más personas, y entonces eso va cambiando, ¿no? Antes estudiaban unos pocos, luego estudiaron más, y eso es bueno porque es un progreso social, pero eso aumenta la complejidad y además las demandas cambian. Entonces en el 2025 muchas cosas que el colegio tiene como ordinario funcionar no tiene mucho sentido. Entonces, eso pasa en todas partes.
Hay una crisis, yo diría, de muchas cosas, o sea, ¿no? Del modelo económico, del modelo social, incluso, ¿no? De los modelos relacionales. O sea, el mundo está en evolución continua. Y entonces en el colegio pasa. Entonces en cada país tiene sus formas, ¿no? Entonces en Chile, bueno, es una sociedad muy desigual, entonces, en el colegio hay muchas desigualdades. Entonces hay, digamos, las particularidades propias de Chile, que yo no conozco mucho porque soy un visitante, no estoy en el día a día. Y en ese contexto, como digamos, de crisis general, yo creo que la principal crisis es una crisis de sentido. Y los problemas en convivencia no dejan de ser más un indicador, un síntoma del auténtico problema. No es que falle la convivencia, que falla, sino es que falla porque la escuela que tenemos no es adecuada a las necesidades de ahora, ¿no? Y después también porque es un reflejo de la sociedad. O sea, hay un punto que si la sociedad es violenta, la escuela será violenta. Si la sociedad es desigual, la escuela tenderá a ser desigual. Esa idea que la escuela es como un mundo aparte, no es un mundo aparte, es una membrana. Y todos los valores sociales, políticos, culturales están en la escuela. Y por tanto, en la medida que haya un progreso social, habrá un progreso educativo. Pero aún así, yo sí creo que en todo el mundo, y en Chile creo que también, pues, hay un problema de sentido, ¿no? ¿Cuál es el auténtico propósito de la escuela? Que la queremos para todos, inclusiva, general, que no queremos que seleccione, sino que prepare la ciudadanía. Es como cambiamos el foco. Y entonces hay muchos modelos, hay muchas formas dentro de la escuela que en realidad son un proceso, por ejemplo, de selección. Y no queremos una escuela que sea un proceso de selección, porque queremos que todos los chicos y las chicas aprendan, todos. Y eso es diferente, no hay una pirámide selectiva, es como vamos a hacer que aprendan todos. Y bueno, los métodos, si tienen métodos de por sí selectivos, si ustedes ponen notas y califican, sin querer desarrollan un ranking. Y entonces están todos, pero están en vertical. El que saca mejores puntuaciones es el que saca menos. Y si nosotros queremos que todo el mundo saque lo máximo de su partido, eso es un cambio. Porque entonces es que cada uno haga lo más que pueda. Pero seguimos pensando que todos hacen lo mismo. Y si no hacen lo mismo, entonces, claro, todas estas preguntas que se hacen los docentes y las familias y las políticas educativas, yo creo que son las grandes preguntas. Entonces, la convivencia, bueno, es un foco que le damos mucha importancia porque nos afecta mucho. Nos afecta como docentes porque no estamos a gusto en clase, porque no podemos desarrollar bien el trabajo, pero también nos afecta a los chicos porque lo pasan mal, sobre todo si sufres, ¿no? Y también afecta a las familias, porque las mamás y los papás, ¿no?, están preocupados por sus hijos. Es como todo el mundo está ahí, pero no saben cómo salir Y acaba a veces individualizándose el tema. Y no es tanto las personas, sino el sistema, el contexto, los valores, las prácticas, que nos llevan a tener unos entornos que no son generativos, que generan conflicto de por sí. ¿Cómo has abordado esto tú en Angeleta Ferrer, en el instituto que diriges? ¿Qué cosas funcionan allí? ¿Son los chicos muy diferentes a los de acá? ¿Por qué están funcionando las cosas de manera más fluida? Sí. Bueno, es un centro educativo de secundario, tiene chicos de 12 a 18 años, es nuevo, relativamente nuevo. Nosotros tenemos varios colegios, pero este es como es el último, el más... Nosotros nos gusta mucho hablar como de vanguardia, innovador, ¿no? Pero para nosotros el colegio es un colegio normal, pero con las prácticas que deberían ser normales, ¿no? Como siempre hacemos como la broma de decir, bueno, es un colegio normal, pero del futuro. Algún día los colegios, por ejemplo, regularán la convivencia de otras formas, ¿no? Entonces nosotros tenemos chicos que son iguales que los de Chile en el sentido humano, ¿no? Pues son adolescentes, se enfadan, se enamoran, tienen curiosidad, tienen diferencias, son de muchas formas, digamos, tienen su base humana como cualquier chico joven, ¿no? Y luego está el contexto español, de nuestro currículum, de nuestra forma de selección de profesorado, la estructura organizativa, es diferente en Chile, hay más flexibilidad allí en Europa, por ejemplo, y hay también más recursos en algunas partes, el profesorado está muy formado, pero bueno, digamos que lo que ocurre en el colegio desde el punto de vista de la convivencia pues es muy parecido, hay conflictos, hay desacuerdos. Entonces nosotros lo que sí tenemos es una aproximación diferente desde el punto de vista organizativo y estructural. Es decir, todas las barreras y todas las formas de relación y de trabajo de la escuela tradicional que son, digamos, estructuralmente inadecuadas para tener una buena convivencia, nosotros las hemos eliminado, las hemos cambiado. Las formas de funcionar de nuestro colegio son muy diferentes. Y eso es una parte importante, ¿no? Cómo cambias, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego. Entonces, si usted juega a fútbol, tendrá un tipo de lesión, si juega a básquet, tendrá otras.
Nosotros jugamos a básquet, tenemos otras normas de funcionamiento. Y cuando tenemos conflictos, que los tenemos, porque son inherentes a la humanidad, lo resolvemos con una cosa que ahí se llaman prácticas restaurativas. Es una aproximación al conflicto que viene de muchas fuentes, ¿no? De la comunicación no violenta, de los espacios de cura, bueno, de una visión humanista, una visión pacífica, y que tiene que ver con un modelo diferente de justicia. Para nosotros, cuando alguien incumple, causa un daño, nosotros no hacemos como el que hace la paga, para decirlo de forma sencilla, sino el que hace la repara. La cultura restaurativa o la justicia restaurativa restaura algo que existe. Por lo tanto, hay un trabajo de crear eso, que es una cultura generativa de vínculos, de relaciones, de pertinencia. Para nosotros eso es muy importante, no es secundario, está integrado en las formas de aprender y de enseñar. Entonces hay una parte muy preventiva en eso, ¿no? Tú haces una metáfora en tus presentaciones que es como un cántaro, ¿no? Como un jarrón. Ajá. Ese jarrón es como la base, en el fondo, para que no llegue, porque finalmente las personas lo que preguntan es ¿cómo paramos el bullying, no? Y eso es como al final. ¿Cómo es el principio para no llegar a cómo paramos el bullying? Yeah. ¿Cómo se hace este jarrón? Yeah. En nuestro colegio hay bullying también. De hecho, hay bullying en todos los colegios. El tema no es si hay o no hay, es cómo actúas cuando hay bullying. Pero si tú tienes un contexto más respetuoso, más amoroso, más articulado, sin violencia estructural, el bullying aparece menos. Por lo tanto, no es que en este colegio es como, no vivimos en un mundo de color de rosa, no, hay conflictos, pero los conflictos son mucho menores, porque el contexto en el que se genera, ¿no? Es como usted está en un jardín o está en un desierto. Entonces, en muchos colegios hay un desierto relacional, hay un desierto de pertenencia, de vínculo. Entonces nosotros cultivamos el jardín. Y en el jardín hay un trabajo preventivo constante, de comunicación no violenta, de espacios de encuentro, de círculos de palabra, y eso es la base. En ese contexto hay conflictos, y cuando surgen conflictos y se causa daño, hacemos todo un trabajo que llamamos las prácticas restaurativas, que resolvemos los conflictos buscando una aproximación muy diferente. Por ejemplo, en nuestros colegios no hay un castigo, hay una reparación. Entonces, por eso usamos la metáfora del jarrón, ¿no? Si ustedes no construyen algo, ¿qué van a restaurar? No es como un mueble, restauramos un mueble, pero cuando más noble sea, que sea antiguo, de maderas más exquisitas, pues más sentido tiene. Si nosotros no estamos vinculados, no nos conocemos, no nos sentimos como grupo, es igual, si no nos hablábamos, nos da igual no hablarnos. Pero yo sí estoy preocupado de cómo aprendes, cómo te va, cómo aprendemos juntos. Cuando eso se rompe, estamos interesados en recuperarlo, porque perdimos muchas cosas, perdimos un bienestar, un vínculo, un aprecio. Y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje, porque en un entorno de aprendizaje como un jardín florece el aprendizaje. Y por eso nosotros nos separamos la convivencia del aprendizaje. De hecho, aprender a convivir, como decía Delors, es un objetivo de aprendizaje, sobre todo en el sistema público y en el sistema, digamos, de la educación obligatoria. Entonces, los chicos de 3 a 18 años tienen que aprender a vivir juntos, porque es una necesidad, y eso vuelve a encajar con el propósito, ¿no? O sea, la escuela está para enseñar cosas. Bueno, si quieres llamarlo así, pero una de las cosas será convivir. Y en el mismo plano, que es a lo mejor aprender a calcular o aprender a dividir, aprender a escribir, ¿no? Y por eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, aprender a resolver los conflictos de una forma pacífica, restaurativa, también es una forma de aprender a convivir, porque es esta membrana. Igual que el colegio habla de la sociedad habla del colegio. Si nosotros formamos chicos que saben lo que sienten, saben lo que piensan, saben lo que necesitan, saben qué preguntas pueden hacer en caso de desacuerdo, luego sean adultos que sabrán hacer eso. Y dirán, me estoy sintiendo enojado, voy a ver cómo puedo regular mi enojo. Ahora estoy irritado, ¿por qué estoy irritado? ¿Qué estoy pensando que me irrita? ¿Qué piensa la otra persona? ¿Qué puedo encontrar un punto de acuerdo? ¿Qué tipo de preguntas hago? Y eso también se aprende y se entrena en la escuela. Y nosotros eso es lo que aprendemos los docentes, los chicos, en la comunidad, ¿no? Para resolver eso. Entonces, sí. Formación a los profesores, es tu Ajá, área. Entonces, también, sí. estas cosas son entrenables, todo esto de regulación de emociones. Absolutamente. Es como todo se aprende. Todo se aprende. Hay un libro muy lindo que dice la paz se aprende, ¿no? Y la convivencia se aprende. Son hábitos, son valores, son costumbres. Entonces hay que entrenar, hay que practicar, hay que conocer. Hay una base de conocimiento,
Pero para poner un ejemplo, ¿no? La gente tiene un conflicto y lo primero que pregunta es ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y esa no es la mejor pregunta para empezar, ¿no? A lo mejor es mejor preguntar ¿qué pasó? Pero tú tienes que aprender a escuchar, porque si escuchas con juicio y le quitas importancia y le das tu punto de vista, no estás escuchando bien. O escuchas de una forma que no te llevará a construir un vínculo. Por ejemplo, escuchar para comprender sin juzgar. Y eso se entrena, porque espontáneamente te sale juzgar y dar tu punto de vista. No des todavía tu punto de vista. Y esas cosas que parecen tan sencillas son súper básicas. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Desde la propuesta o desde la exigencia? ¿Qué pasa cuando la otra persona nos dice no? Lo tomamos como una cosa personal. Entendemos qué razones tendrá para decir un no. O sea, cada acto tiene un mensaje comunicativo implícito, tienes que saber leer eso. Entonces, eso se entrena. ¿Qué tipo de conversación puedes tener, por ejemplo, con una persona que hizo daño a otra persona? ¿Cuál es el propósito de la conversación? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo escucho? Todo eso se entrena. Nosotros lo entrenamos con los profesores y con los chicos. Una idea muy importante justamente para la convivencia es el modelaje, ¿no? Si nosotros gritamos, estamos enseñando a los chicos que gritar pues es una buena forma de comunicarse, por lo menos es una forma que aquí es bienvenida. Si nosotros, por ejemplo, usamos la violencia, estamos enseñando a los chicos que una forma de corregir un comportamiento es usando la violencia, ellos la van a usar también. Y todo se aprende. Si nosotros no usamos la violencia y, por ejemplo, usamos el diálogo, damos una herramienta de dialogar. Entonces tienes que aprender a dialogar. A veces son cosas tan sencillas como no interrumpir a la otra persona hasta que termina. O preguntar, ¿hay alguna cosa más que quieras decirme? Antes de tú dar tu opinión. Entonces, ese tipo de cosas que a veces son parecen muy sencillas, pero como socialmente no las tenemos un hábito, entonces queremos ganar, queremos imponer nuestro punto de vista. Entonces, bueno, ¿y por qué no estar enfocados en encontrar un punto de vista común? Hay una palabra que usamos, es también. ¿Cómo puedo dar respuesta a tus necesidades y también a mis necesidades? Vamos a explorar eso. Eso incluso es creativo. Se tiene una función casi de aprendizaje, ¿no? También. ¿Y estas prácticas cómo están influyendo en el estado de ánimo de los chicos, en su propio aprendizaje también? Porque Claro. se cree que está como en dicotomía el aprendizaje con el bienestar. Ya. Y con la No, pero piensen en cada uno que piense en uno mismo. Cuando uno está bien, aprende mejor. Cuando uno está bien, va a estar más curioso. Cuando uno se siente respetado y querido por sus pares, está a gusto en el grupo. Y, por ejemplo, no tiene miedo de preguntar, porque sabe que no será juzgado. Y entonces puede ayudar y puede aprender gestos de ayuda, de pedir y de dar. Y todo eso genera, ¿no? Genera un espacio, ¿no? Como usé la metáfora del jardín, ¿no? que es de crecimiento mutuo. Entonces yo estoy bien porque tú estás bien, tú estás bien porque yo estoy bien. Entonces cuando nosotros hablamos con los chicos, construimos mucho con ellos y con los profesores. Se da una cosa muy bonita, que es cuando tú preguntas a los chicos, bueno, ¿a ustedes cómo les gustaría que fuera su espacio, su aula? Y te dicen, bueno, que todo el mundo esté bien, que nos respetemos, que haya espacio para... Y cuando preguntas a los profesores, te dicen lo mismo. Y cuando preguntas a los papás y las mamás, los apoderados quieren lo mismo, un espacio seguro, que los chicos estén bien, que despierte la curiosidad, que se trabaje con profundidad, que la gente sea, ¿no? ¿Qué valores? Y todo el mundo dice honestidad, todo el mundo dice bondad, todo el mundo dice respeto. Bueno, pues, no sé, mírense a los ojos y vamos a trabajar para que eso ocurra, ¿no? Entonces hay como prácticas de tener miedo, desconfiar. Entonces, hay que trabajar para quitar el miedo. Hay que trabajar para generar la confianza. Y entonces eso es un trabajo. No surge, bueno, ustedes confíen. Bueno, ¿qué podemos hacer para confiar? ¿No? Ustedes, bueno, se tienen que respetar. ¿En qué es respetar? ¿En qué prácticas se basa? ¿No? Eso es lo que llamamos las prácticas restaurativas. Y eso lo entrenamos en el propio aprendizaje. No es que hagamos una sesión de ahora, no, nos tratamos bien mientras aprendemos. Y aprendemos a tratarnos bien. Y esto que, por ejemplo, acá en Chile es como tan reglado, que son las notas, qué sé yo, las calificaciones, allá no existen. Bueno, en nuestro colegio no usamos la calificación. Hacemos una pequeña parte porque es normativa y tenemos que cumplir con los requisitos del Estado y los cumplimos. Y luego hay un sistema externo de control en España, que es como son unas pruebas que realiza el Estado, como son muy clásicas, de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, de inglés.
y vienen unas personas y nos ponen allí y hacen su examen, ¿no? Pero no es Chicos nuestra ahí, forma de ¿no? trabajar. Bueno, los chicos lo hacen y no. Incluso el primer día es como divertido porque nosotros no utilizamos mucho los exámenes para comprobar el aprendizaje. Tenemos otros sistemas, ¿no? Más de autorreflexión, de autoconocimiento, de, bueno, ¿qué aprendiste? Cuéntamelo, úsalo, explícalo a tus pares y ya se ve que uno sabe hacer cosas, ¿no? Pero es una experiencia muy divertida también, porque el primer día los chicos están ahí todos callados y los profesores, oh, qué bueno, ¿no? Pero al segundo examen es, otra vez esto, bueno, de lengua, el tercer día, oye, esto, perdón, esto es horroroso, es que no podemos preguntar, no, estamos haciéndolo solo, sí, no puedo consultar nada, no, ya, pero hay un caso de un estudiante nuestro que cambió a otro colegio. Y cuando llegó al instituto, viene de Las Viñas, de otro colegio que tenemos infantil y primaria, ¿no? Y se fue a secundario, a bachillerato, allí no teníamos, y el primer día le hicieron una prueba inicial para ver su nivel y le fue mal en matemáticas. Y le dieron el examen para que, bueno, a veces en el colegio muy tradicional hacen que tu padre firme o tu mamá firme el examen para que se asegure que lo vio y que sacaste una mala nota. Y el chico fue a casa, pero venía de un colegio de nuestra onda, ¿no? Y su papá dijo, ah, bueno, esto pues míralo aquí, y lo aprendió. Y al día siguiente fue a clase y dije, oiga, profesor, eso ya lo sé hacer. Si quiere lo vuelvo a hacer y usted me cambia la nota. ¿Cómo? Bueno, ya lo sé hacer, ya lo aprendí. Me di cuenta de lo que me fallaba y volvió súper enfadada porque, oye, si ya lo sé. Claro. No, es que eso, usted no lo supo hacer ayer. O sea, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que aprenda o ese trabajo de selección social, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, procuramos que cada alumno aprenda lo máximo hasta el último día. Bueno, llegaste hasta aquí, que te vaya bien en la vida, ¿no? Pero no, entonces es muy diferente. Entonces, bueno, las pruebas para nosotros son, por ejemplo, si nosotros queremos poner lo que sería un examen en un colegio tradicional, lo deciden los estudiantes. Pensamos que para saber si aprendimos esto nos iría bien tener una prueba escrita. Le llamamos ponte a prueba, para no usar la misma palabra. Pero claro, pero lo diseñan ellos. Se ponen en grupos de 4 y cada grupo hace una pregunta para el examen. Y luego yo trabajo con ellos y digo, pero esta pregunta es como a ver si lo pillamos a lo que no sabe. Pero hay que enfocarse en lo importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Fíjense ustedes que estamos trabajando en lo más importante. O sea, pensando en la pregunta, están pensando de lo que aprendieron, qué es lo importante. Eso es aprendizaje. Entonces, cada grupo saca su pregunta que sea relevante, a veces incluso se repiten. Bueno, pues eso indica que es importante. Y luego ponemos el examen y hay 5 preguntas, de los 5 cada grupo. Y luego la gente lo hace, todo el mundo hace el mismo examen. Se supone que la pregunta que tú pusiste, seguro que la haces bien, ¿no? Pero luego lo corrigen ellos también. ¿Por qué no? Si tú pusiste la pregunta 4, corrige la pregunta 4. Y ese proceso en realidad no deja de ser, fíjense, no, con una mirada clásica, preparar un examen, revisar, comprobar que está bien, y todos esos son momentos de aprendizaje. ¿Qué es la parte buena del examen tradicional? Sí, claro. Que es, tienes un reto que vas a superar, y a lo mejor te lo cuentas a tu mamá para repasar por Eso es el momento, ¿no? Piensas qué es lo que va a entrar en el examen y estás pensando en lo que es lo más relevante, ¿no? Esa parte es buena. Que uno se esfuerce en lograr algo es bueno, nosotros también lo hacemos. Pero que luego de eso salgan unos números que nos clasifican y una gente que sienta frustración y además con esa no, si no lo hiciste en este momento, ya no vale. ¿Cómo? Si usted quiere que aprenda. Ya aprendí, cámbiame la... Es como, ¿en serio? Entonces, bueno, he exagerado un poco en los colegios de ahora. En Chile hay una normativa interesante sobre la evaluación, que es la evaluación formativa, que justamente lo que dice, bueno, el propósito de la evaluación es este, ¿no? Es que los chicos aprendan, es para regular el aprendizaje, no es para clasificar a los chicos. Entonces, bueno, también es una cosa que estamos aprendiendo. Por ejemplo, aquí en Chile, en Barcelona, esto está más evolucionado porque llevamos muchos años en esa aproximación, ¿no? Bueno, un poco es así, ¿no? Como nosotros trabajamos. Ay, háblame ahora que me encanta esto de las reglas de tu colegio. ¿Cuál es el reglamento de tu escuela? Bueno, allí en España, como en todas partes, ¿no? Hay como una obligación de que cada colegio tenga su reglamento de funcionamiento, sus normas. Allí se llaman normas de organización y funcionamiento. Y después hay algunas cosas como legales muy generales sobre sanciones, sobre faltas. Entonces, bueno, normalmente los colegios en España se articulan como conductas inadecuadas y los tipifican incluso. Faltas muy leves, medias, graves, muy graves. Pueden llegar a la exclusión de la asistencia y cosas así, ¿no? Entonces, en nuestro colegio eso no lo usamos.
Nosotros tenemos una aproximación que es más que reglas, nosotros tenemos acuerdos. Las reglas no existen como tales, son acuerdos. Un chico no rompe una regla, rompe un acuerdo. Y por lo tanto es muy diferente. Claro, entonces eso es un trabajo que hacemos. Bueno, ustedes cómo quieren convivir en la clase, por ejemplo. Si ustedes quieren crear acuerdos de clase, en términos más chilenos, normas de curso, las hace el curso. Y hay otro curso que no necesita normas. Entonces, nosotros presidimos todo el colegio porque necesitamos también atenernos a normativa. Bueno, ¿usted qué dice? ¿Cuál es su reglamento? Y nuestro reglamento es, somos un grupo y nos cuidamos. Ese es el criterio que presidirá todos los acuerdos. Si los acuerdos que hacen cada aula, cada profesor, no respetan la visión del conjunto, de que somos un grupo y que no son de cuidado, pues eso no es bienvenido en este colegio. Esa regla no, ese acuerdo aquí no es bienvenido. Claro, es un poco chocante. Entonces, cuando llegan los docentes, por ejemplo, nuevos, como somos un centro de formación, los docentes vienen a formarse allí. Es un encargo de España, bueno, de Cataluña, porque es un encargo del gobierno catalán. Ahí están como aquí en las regiones, pues Cataluña tiene autonomía, digamos, en educación, ¿no? Y yo como los recibo, y yo, de hecho, como los formamos, hacemos toda una parte de diagnóstico profesional. Bueno, tú eres profesora nueva, bienvenida, explique, ¿no?, en qué te estás enfocando, qué quieres progresar, qué quieres mejorar de tu docencia, pues el trabajo en ABP, la convivencia, trabajar más profundamente, la evaluación, entonces tienen incluso un plan personal, ¿no? Y digo, bueno, una cosa aquí es básica, saberse el reglamento, entonces aquí no trabaja nadie que no sepa de memoria. Y se quedan, ¿cómo? Yo digo, sí, pero es que solamente hay una frase. Somos un grupo y nos cuidamos. De hecho, si alguien escucha esto, mira esto, ya puede venir a trabajar a nuestro colegio. Claro, eso es muy sencillo, es que causa un poco de risa, pero eso tiene unas consecuencias bestiales, enormes, ¿eh? Es que es como, bueno. Y eso también es un debate, y siempre hay ese debate y eso nos interesa. Si esto es suficiente, si hay que poner más, y todo el mundo viene con su cultura punitiva y exige que se castigue, por ejemplo, que haya una... Digo, bueno, vamos a reparar el daño. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es un proceso que pasa por unas fases que nosotros sabemos, que hay libros, hay autores. Entonces, claro, ¿qué ocurre en un sistema más punitivo? Que cuando le preguntas a la persona que se haga responsable, no quiere hacerse responsable porque tú lo vas a castigar. Y en este colegio no hay castigos. Y yo no te pido que te hagas responsable para castigarte. Te pido que me dejes ayudarte para reparar el daño que causaste. Es otra aproximación. Y eso tiene unas fases. La primera, por ejemplo, es antes de responsabilizarte, tienes que reconocer. En un sistema punitivo las personas no quieren reconocer lo que han hecho. Bueno, pues trabajemos eso. Pero en mi colegio yo puedo sentarme con un profesor, un chico, alguien que hizo algo indebido, y la primera aproximación de esta conversación es para ayudarte. De esta conversación no va a salir ninguna medida que tú no decidas y no va a haber ningún castigo. Estoy aquí para ver cómo podemos reparar el daño que hemos causado. Y a lo mejor a veces hay que empezar por él. Es una cosa que es muy chocante. El agresor, claro. Porque el agresor a veces es víctima de otra parte y también necesita él una escucha comprensiva. Esto es casi cultural, porque ¿cómo usted se pone de parte del agresor? No, yo no me pongo de parte del agresor, pero también cuido al agresor. Intento comprender por qué hizo eso. Intento empatizar con su dolor, porque también a lo mejor tiene vergüenza y arrepentimiento. Y yo quiero llegar ahí desde el respeto. Para reparar también a la víctima. Y para él también que aprenda. Porque es un acto de aprendizaje. La parte buena es que él también puede aprender, buscar las causas profundas de por qué hizo eso. Por ejemplo, en el bullying, que es una cosa que está aquí, está en todas partes, ¿no? Nosotros nos enfocamos en qué necesidades tienen las personas que hacen bullying. ¿Por qué hacen bullying? ¿Cuál es? Es porque el bullying es una estrategia, pero ¿qué necesita? Reconocimiento, necesita protagonismo, necesita espacio. Está equilibrando un daño que él recibió y está repitiendo un patrón. Necesita liberarse de su historia de vida, necesita aprender porque no sabe comunicar y eso son formas de pertenecer al grupo, porque necesita... ¡Wow! Es diferente. Entonces, centremos en eso. Si podemos dar salida a su necesidad de pertenencia de una forma que no vulnere a nadie, que no cause dolor, pues enseñémosle eso, trabajemos eso con él, ¿no? Y también con la víctima y con el grupo. Porque eso es otra cosa, somos un grupo. El caso de bullying es clarísimo. El bullying es una cosa grupal y además es una cosa del sistema. Entonces hay una persona... ¿Cómo esto del bullying que es una cuestión grupal? Claro. ¿Quiénes son los actores? Bueno, porque es que esa es la definición de bullying. O
sea, es una parte, es una vulneración de la persona, una humillación, una burla, que es continua y sistemática y además que es pública, es conocida y que hay los que participan ejerciendo el daño y los que están viendo el daño. Es un patrón. Entonces, por ejemplo, la solución del bullying nunca está entre las dos personas afectadas o el grupito, está en todo el grupo. Todo el grupo es corresponsable. ¿Qué necesidades tiene el grupo? ¿Qué necesidades tiene el pequeño o la persona agresora? ¿Y qué necesidades tiene la víctima? Y eso lo trabajamos conjuntamente. Y nosotros trabajamos eso con los chicos, sobre todo antes. Todo lo que sea preventivo, ¿no? Incluso hacemos un trabajo que llamamos indirecto, ¿no? Que no hablamos de nuestros casos, sino, bueno, con ustedes, ¿no? ¿Qué pensarían si pasara eso? ¿Cómo creen? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan? No sobre nuestro bullying, sino sobre el bullying, ¿no? Si fuera una persona que llega a un colegio que nunca estuvo, ¿qué les gustaría que pasara? ¿Cómo les gustaría ser recibidos? En general, en abstracto. Y luego a lo mejor, más adelante, pues, bueno, eso le pasó a María, que viene nueva al colegio. ¿Qué podemos hacer como grupo para eso? ¿Qué podemos hacer incluso para apoyar al agresor, para que cuando surja su necesidad de reconocimiento no la desarrolle de esa forma inadecuada? ¿Cómo ayudamos a esa persona? ¿Cómo le damos reconocimiento para que no recurra? Y eso va a ocurrir igualmente con la violencia, ¿no? O sea, hay que enseñar a la víctima también a decir no, esto no. Esto es un trabajo de construcción, lo llamamos de preventivo, ¿no? Y proventivo, ¿no? Dar herramientas a las personas para que cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad tengan capacidad, por ejemplo, de decir no, de pedir ayuda, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces la damos por hecha. ¿No? Las víctimas, ¿no? Pues en temas de género pedir ayuda es muy difícil para la víctima. Claro. Y la gente, no, ¿por qué no? No pedía ayuda porque no podía, porque estaba tan metida en la victimización que no era capaz, no le exijan eso a la víctima. Ayudemos a las víctimas a eso, a dar ese trabajo de reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, responsabilidad, reparación, reintegración. Son como 4 fases. Hay que trabajar la primera, después la segunda. Y eso se puede explicar. Y le dice a un profesor, su alumno no va a hacerse responsable del daño que causó si primero no lo reconoce. Y no lo va a reconocer si primero no tiene la seguridad de que ese encuentro es para que él también, no solamente la víctima, él también sea ayudado. Entonces, hasta que el chico, ¿no? En mi colegio hay como una broma que es, díselo a Boris que no te castigarán. Es como, bueno, porque es como tener la seguridad de que Boris está en el foco de la ayuda, porque no sale la punitiva siempre, porque socialmente es siempre bienvenida. Es como, no, el que le hace la paga es esa balanza que queremos equilibrar. Y nosotros hablamos de una herida que queremos sanar. Sí. Es otra metáfora. ¿Sí? Y es todo un proceso. Y luego cuando la gente tiene certeza de que no será castigada, incluso el agresor, entonces puede empezar a hacerse responsable de lo que hizo. Mejor, perdón, a reconocer lo que hizo. Reconocer el daño que causó. Y hay un punto de empatía con la víctima, y un trabajo. Bueno, tú ahora tienes responsabilidad respecto a eso. ¿Qué puedes hacer para reparar el daño causado? Y luego está la reparación. Y hay que hablar con la víctima. ¿Qué necesita la víctima? Pues nos pídanse perdón. No es eso. O sea, de hecho, nosotros casi nunca exigimos que se pidan perdón. Y a veces surge... No existe en el sentido de que cuando uno... Por ejemplo, a veces hay arrepentimiento. Y la persona cuando conversa, porque es un proceso, no es como, es más largo. Sí, sanar una herida es un proceso. Sale espontáneamente, porque la persona comprendió el daño que causó. Se siente incómodo, se siente que él no quiere ser así. Pero primero tiene que empatizar con la víctima y tomar responsabilidad del dolor que causó. Entonces, por lo menos, seguramente no llega a decir, te pido que me perdones, pero puede expresar que preferiría no haberlo hecho. Tiene un remordimiento, ¿no? Hay algunas aproximaciones, no quiero ahora entrar en, que también utilizan la vergüenza, ¿no? Tú sientes vergüenza de lo que han hecho. Y cuando tú sientes vergüenza, es una vergüenza... El problema de la vergüenza es que a veces te puede culpabilizar, entonces es un tema delicado, ¿no? Pero hay todo un proceso casi, ¿no? de empatía, comprensión, arrepentimiento, ¿no? De decir, bueno... Y a veces el perdón llega llega, porque el propio agresor también necesita ser perdonado. Que la otra persona diga, bueno, entendí que hiciste mal y ahí está el grupo también, cómo apoyamos al... Es un tema que además es muy de autoaprendizaje, porque para nosotros los conflictos también son oportunidades de conocernos mejor, ¿no? De ver hasta dónde llegamos, de ver cuando somos capaces de perdonar o de no perdonar.
Lo que no hacemos nosotros es olvidar. Eso no. Porque la restaurativa, si es una herida, hay una cicatriz. Y los problemas y las dificultades que superamos nos constituyen. Somos historias de vida. Entonces aquí no, usted, si sufrió abuso, por ejemplo, de chico o de chica, lo puedes superar y pasas de ser víctima a ser sobreviviente. Pero eso está en tu historia de vida. Eso te hizo más fuerte, o más lista, o más prudente, o más valiente. Y nosotros las heridas las cuidamos, pero no hacemos como que no pasa, ¿no? Eso está ahí. Y fue un aprendizaje, te hizo madurar, te hizo crecer como persona. Es la parte que, digamos, te lo relatas de una forma diferente para seguir adelante. Y no hace falta que llegues a perdonar todo eso, hay cosas que no vas a perdonar nunca, pero tú tienes que salir adelante. Y ese trabajo es el que... Mucha parte de la restaurativa, que eso no ocurre en la punitiva, es que nosotros nos ocupamos mucho de la víctima. De hecho, en el mundo judicial el movimiento nace de las víctimas. Porque la víctima sufre un robo, le roban y cogen al ladrón. Y el ladrón va a la cárcel y hace su proceso y nadie se preocupa de la víctima. Y esa mujer que fue robada, por ejemplo, va a tener miedo siempre a volver a ser robada. Eso es la restaurativa. ¿Quién restaura ahora el miedo que tiene esa persona a ser robada? Y además vulneró sus valores, porque ya no confía en sus pares, no confía en la sociedad. Y si el hombre que le robó era joven, ya no confía en los jóvenes. Y si era venido de otro lugar, ya no... Hay un daño en sus emociones, hay un daño en sus relaciones y en sus creencias. Y luego, si no fue atendida, ya no cree en la policía. ¿Y cómo restauramos eso? Eso es muy interesante, porque eso es un tema social. Como, por ejemplo, esto es muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Cómo restauramos la confianza en nosotros, en nuestros vecinos, en nuestros pares, en las personas que nos gobiernan, en las personas que nos asisten, en los políticos, en los jueces. Como, no, Boris, es que ya, pero trabajemos sobre esto. O sea, como decía Banneker, vamos a hablar de lo que no se puede hablar. Es de lo único interesante sobre lo que hablar. Yo, ¡oh, qué listo este era hombre! Era un filósofo, ¿no? Un pensador, ¿no? Lo importante es hablar, o sea, lo realmente relevante es hablar de lo que no se puede hablar. Porque ahí están nuestros valores, están nuestras conductas, y hay que poner eso encima de la mesa. Y por eso necesitamos comunicación no violenta, respeto, porque van a salir cosas fuertes. Pero eso es muy formativo. Eso nos hace más sabios. Maravilloso, Boris. No sé, nosotros lo vemos así. Te agradezco la conversación. No, y a vosotros el interés.